Hola a todos, bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Khan y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado a sus fans en todo el mundo con sus papeles en series de éxito como Erken Sikus y Bey Yanlis, ha generado un gran revuelo tras compartir unas impactantes palabras sobre un tema muy personal. En una reciente entrevista, el actor reveló que había estado esperando con mucho entusiasmo la llegada de un bebé, pero que una serie de malas noticias le cambiaron por completo la vida. Con una gran carga emocional, Yaman confesó que el deseo de convertirse en padre había sido muy fuerte en su corazón. Desde hace tiempo, había imaginado cómo sería tener un hijo, cómo cambiaría mi vida. El bebé que esperaba lo quería mucho, era un sueño que al fin parecía estar alcanzable, dijo, visiblemente afectado. Sin embargo, su felicidad se vio empañada por una mala noticia que recibió en el último momento. Aunque no dio detalles específicos sobre la situación, se supo que se trataba de un golpe muy duro para él y su familia. No me lo esperaba, fue un golpe muy fuerte, añadió el actor, que explicó cómo ese momento marcó un antes y un después en su vida. A pesar de la tristeza y el dolor por lo sucedido, Yaman mostró una gran fortaleza y determinación para seguir adelante. Es algo que nunca olvidaré, pero tengo que seguir mi camino. La vida sigue, aunque algunas veces nos presenta pruebas muy duras, afirmó. La noticia ha conmocionado a muchos de sus seguidores, quienes no solo se preocupan por su bienestar personal, sino que también lo apoyan en estos momentos difíciles. El actor turco, conocido por su carisma y su entrega en sus proyectos, ha demostrado que no tiene miedo de compartir su vulnerabilidad con el mundo, lo que ha generado aún más admiración de sus fans. A pesar de los desafíos personales, Can Yaman sigue siendo uno de los actores más solicitados de la industria turca y sus proyectos futuros mantienen a sus seguidores a la expectativa. Sin embargo, en este momento, lo que más importa es su bienestar y cómo enfrenta las dificultades que la vida le ha puesto por delante. Can Yaman, el carismático actor turco que ha capturado corazones a nivel mundial gracias a sus inolvidables papeles en series como Erken Sikus, Día Soñado y Bey Yanlis, Mr. Gruon, se ha convertido en el centro de atención tras compartir una dolorosa experiencia personal. En una reciente entrevista exclusiva, el actor dejó a todos sorprendidos con unas emotivas palabras sobre la pérdida de un sueño muy querido, la llegada de un bebé que había esperado con ansias. El actor reveló que, desde hacía tiempo, había alimentado el deseo profundo de ser padre y estaba emocionado con la idea de formar una familia. Este bebé, lo quería muchísimo, expresó Yaman, visiblemente conmovido. A lo largo de su carrera, se ha mostrado como una persona fuerte y decidida, pero en esta ocasión su vulnerabilidad era evidente. Según sus palabras, la expectativa de convertirse en padre le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Había imaginado todo lo que sucedería, el momento de la llegada, los primeros pasos, las primeras palabras. Tenía muchas ilusiones, comentó, mientras dejaba ver la tristeza en su rostro. Sin embargo, la felicidad que había anticipado se desvaneció cuando llegó la noticia que cambió por completo sus planes. Aunque no reveló detalles sobre la situación, las palabras de Yaman dejaron claro que se trataba de un golpe devastador. Cuando recibí la noticia, sentí como si todo se derrumbara de repente. Fue un choque muy fuerte. Nadie está preparado para algo así, agregó el actor, visiblemente afectado. A pesar de la seriedad de la situación, Yaman intentó mantener una actitud positiva y afirmó que, a pesar de todo, lo más importante era continuar adelante. El actor, conocido por su profesionalismo y dedicación, no pudo evitar romper el silencio acerca de lo que realmente significa para él ser padre. Mi vida había tomado un rumbo distinto en ese momento. Había soñado con todo esto, pero la vida tiene sus propios planes y a veces no podemos hacer nada para evitarlo, explicó Yaman, quien no ocultó el dolor que le causó el revés. Sin embargo, añadió que a pesar de los momentos difíciles, se ha comprometido a sanar y seguir adelante. Aunque la noticia fue desgarradora, los fans de Yaman han mostrado una increíble muestra de apoyo, con miles de mensajes de cariño y ánimo en sus redes sociales.
El actor expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido, afirmando que el cariño de su público le ha dado fuerzas en momentos de incertidumbre. Me siento agradecido por tener a personas que me apoyan, que me dan su energía positiva. Eso me da esperanza para seguir, dijo el actor, con una sonrisa a pesar del dolor. La tristeza por la pérdida de este sueño no ha opacado la carrera de Can Yaman. A pesar de los momentos difíciles, sigue siendo uno de los actores más solicitados y admirados en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. En los últimos meses, su nombre ha estado asociado a nuevos proyectos de alto perfil, y sus fans esperan ansiosos por ver qué nuevos desafíos y papeles tomará en el futuro. Sin embargo, Yaman ha dejado claro que su bienestar personal es lo primero. El trabajo es importante, pero hay momentos en los que la vida personal debe ser la prioridad, declaró, haciendo hincapié en la importancia de dar tiempo a la reflexión y la sanación emocional. Aunque su agenda sigue estando llena de proyectos, ha decidido tomarse un tiempo para enfocarse en sí mismo y en su familia. Este episodio en la vida de Can Yaman también ha servido como recordatorio para muchos de que, detrás de la fama y el éxito, los artistas son humanos como cualquier otro. A veces, las tragedias personales no se hacen públicas hasta que el propio protagonista decide compartirlas, y en este caso, Can Yaman ha mostrado una increíble valentía al hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Con el apoyo de sus seres queridos y seguidores, el actor está decidido a seguir adelante y enfrentar la vida con esperanza. Aunque la pérdida de este bebé querido será una herida que llevará consigo por mucho tiempo, Can Yaman ha demostrado que la resiliencia es uno de sus mayores atributos. Como él mismo dijo, la vida sigue, y uno tiene que aprender a seguir adelante, aunque el camino sea difícil. En cuanto a sus proyectos profesionales, se espera que Can Yaman continúe siendo una de las figuras más destacadas de la televisión y el cine, con varias producciones en marcha que mantienen a sus seguidores a la espera de verlo en nuevas aventuras. Con su fuerza y determinación, no cabe duda de que el actor superará este momento doloroso, siempre con la esperanza de que el futuro le tiene preparado algo aún más grande. Can Yaman, uno de los actores más conocidos de la televisión turca y de la pantalla internacional, ha dejado a todos sus seguidores conmocionados al compartir una experiencia personal muy difícil. El actor, conocido por su papel en Erkenci Kuş, Día Soñado, y Bey Yanlis, Mr. Gruon, ha sorprendido con unas declaraciones que reflejan un dolor profundo, pero también una notable fortaleza. En una entrevista reciente, Yaman reveló que había estado esperando con mucho entusiasmo la llegada de un bebé que finalmente no pudo tener, lo que le provocó una gran tristeza. Desde hace tiempo, Can Yaman había hablado de su deseo de ser padre. A menudo había mencionado cómo la paternidad era uno de sus sueños más importantes, algo que no solo formaría parte de su vida personal, sino que también le daría una nueva perspectiva sobre el futuro. Siempre he querido ser padre, confesó Yaman, quien no escondió su emoción al hablar del bebé que había estado esperando. Este bebé, lo quería mucho. Lo deseaba con todo mi ser. Había tantas cosas que quería compartir con él, tantas ilusiones, pero la vida tiene sus propios caminos, añadió, visiblemente afectado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.